Hola, bienvenidos a Mares Sin Filtro. Hoy hablamos también de otro tomo que ha salido en este mes de mayo, un tomo muy recomendable, quizá este sea de mis favoritos de este mes de mayo. Estamos hablando de Hulka, este Marvel Collection que Panini va a recopilar toda la etapa de Dan Slott al frente de esta colección de Hulka. Y decimos que muy recomendable porque es un cómic que no tiene desperdicio. Así que si queréis saber un poco más sobre este cómic, quedaros. Como decíamos al principio, este tomo de Hulka es muy recomendable, esta etapa es muy recomendable porque, bueno, Dan Slott, como hemos dicho más de una ocasión, es un autor que es odiado y amado por partes iguales. Yo creo que no hay término medio. O te gusta o no te gusta esa etapa en Spider-Man, que muchos dicen que es una mierda y otros dicen que es lo mejor que se ha escrito sobre el trepamuros. En este caso sí que creo que va a haber consenso porque este Hulka de Dan Slott es un tomo que no tiene desperdicio alguno. ¿El por qué? Bueno, pues vais a encontrar aquí referencias al universo Marvel, muy divertidas todas ellas, y la verdad que el ingenio de este autor pues se muestra en estas páginas desde la primera hasta la última. Bueno, vamos, antes de empezar a diseccionar este tomo. Comprende los 12 primeros números del volumen 3 de Hulka. Pues tenemos, como decíamos, a Dan Slott en los guiones, pero tenemos aquí a dos dibujantes que también son dos grandes dibujantes. Tenemos a Juan Bobillo, que la verdad es que hace un gran trabajo, y Paul Pelletier, que también complementa la parte gráfica. Es el principio de esta etapa. Vamos a verla recopilada, estos primeros 12 números, y atentos porque Dan Slott no lo tenía muy fácil, porque Hulka es un personaje que desde el momento que John Byrne lo tomó, pues se convirtió en un personaje totalmente distinto hasta lo que había sido hasta la fecha. John Byrne convirtió a este personaje, a esta Amazona Verde, pues en un personaje pues con mucha personalidad, muy extrovertida. Era un poco la contrapartida cuando Hulka no es Hulka, sino es Jen Walters. Veíamos que mientras que la forma humana era muy tímida, pues Hulka era todo lo contrario. Veíamos como John Byrne se atrevió con todo, metía referencias al propio universo Marvel, tiraba incluso alguna puya a otras editoriales, rompía la cuarta pared. Eso que ahora Masacre hace constantemente, pues Hulka lo hizo mucho antes. La verdad que, bueno, una colección que es de mis favoritas. Además, también hace poco Panini recopiló toda esa etapa de John Byrne en Hulka. Fue la primera vez que Hulka tenía colección, y la verdad que siempre dejó el listón muy alto. La verdad que cualquier otro autor que cogía este personaje pues siempre tenía esa medida que haya dejado tan alta John Byrne, y el único que yo creo que ha sido capaz de retomar el testigo y superar ese listón tan alto que puso John Byrne ha sido ni más ni menos que Dan Slott. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, antes de continuar, una cosa que sí que me gustaría mencionar, y es el prólogo que está a cargo de David Hernández Ortega, creo que es. Un prólogo que la verdad que es muy bueno, porque en 2 páginas nos ha contado pues todo el trasfondo que tiene este cómic, y cómo Dan Slott nos muestra que es un autor muy concienzudo, que se ha preparado muy bien cada guión. Y bueno, pues que en ese prólogo pues os va a contar muchas anécdotas, algunas las contaremos aquí, así que antes de empezar el cómic, leedlo porque no tiene desperdicio ese prólogo. Bien, pues ¿cómo empieza este Hulka? Pues lo retoma Dan Slott en un momento, digamos, dulce para esta superhéroe, para esta superheroína, la cual, bueno, pues digamos que lo tiene todo. Es una fiscal de éxito, también como vengadora está partiendo la pana, su vida es pletórica, lucha con los villanos, por la noche se va a fiestas, y bueno, pues y en la sala de los tribunales pues también siempre sale invicta. Es la presentación que nos hace Dan Slott de este personaje, pero vamos a ver cómo muy pronto esa situación cambia radicalmente de la noche a la mañana. Y curiosamente, el bufete de abogados que consigue que toda esa dulce etapa de Hulka se venga abajo, pues es el mismo bufete que la va a contratar, y veremos y vais a ver que qué bufete de abogados tan divertido es. Vamos a ver, por ejemplo, también al mismo tiempo que ocurre
estas historias en la parte de los tribunales, veremos cómo Hulk en la parte superheroica pues vive la mansión de los Vengadores, y vemos que al principio pues genera cierto trastorno en la mansión, porque sus continuas fiestas y las continuas visitas que trae pues ponen un poco en peligro la seguridad de la mansión, hasta que se ven obligados, el propio Capitán América se ve obligado a pedir a Hulk que se marche de la mansión, que seguirá siendo vengadora, pero que la mansión no va a poder vivir. Ya digo, son páginas muy divertidas, y vemos como de la noche a la mañana pues Hulk pierde su trabajo como fiscal y también pierde pues ese hogar en la mansión de los Vengadores, y tiene que buscarse un poco la vida. Como decíamos, este bufete que hace que Hulk sea despedida como fiscal, no os vamos a desvelar cómo lo hacen, porque la verdad es que es muy divertido, así que leedlo, pues la contrata. Y vamos a ver que este bufete también es muy extravagante, es un bufete muy reputado, es el bufete más importante que hay en la ciudad de Nueva York. Pues vamos a ver cómo ese bufete tiene una visión de futuro, y ha abierto, digamos, toda un área dedicada a defender casos relacionados con superhéroes, incluso supervillanos. Esto pues hace que se rice el rizo aún más y tengamos situaciones todavía más estrambóticas si cabe. Como decimos, es una pasada leer este cómic, porque bueno, pues vamos a ver cómo Hulk pues tiene que defender a personajes como por ejemplo un supervisor de la empresa Roxxon, que sin querer se cae en un depósito lleno de residuos radioactivos y que se convierte en superhéroe, se convierte en alguien muy fuerte, muy poderoso, con un montón de superpoderes, y esto le trastorna la vida, se la hunde. Y todo el mundo dice, pero bueno, ¿y cómo vas a demandar a Roxxon si te ha dado lo que todo el mundo desea, ser un superhéroe? Y veremos pues cómo hay una cara B en esta vida tan bonita de superhéroe que hay, pues también hay su parte mala, y la verdad es que son cosas que Dan Slott nos lo va a enseñar aquí muy bien, pero todo siempre en un tono muy divertido, muy jovial. Cosas que vamos a ver, y decíamos al principio, referencias una y otra vez al universo Marvel, al propio universo en sí. Otra cosa muy interesante es que bueno, pues el propio Dan Slott en estas historias veremos cómo en estos casos de superhéroes muchas de las pruebas que se utilizan, o digamos que mucho de las forma de intentar defender a sus clientes, es utilizando el material de los cómics. Es decir, en el propio cómic vemos cómo se habla de los propios cómics, se da a entender pues que los superhéroes han llegado a un acuerdo con Marvel Comics, en el universo de Marvel, para que las historias que vivan pues quedan plasmadas en los cómics y sean fiel reflejo de lo que sucedió. Como se supone que los cómics han sido aprobados por la autoridad del cómic de América, que es una agencia federal, esto le da una validez plena en un juicio, que es que esto cuando lo lees pues te acabas partiendo de risa, con lo cual pues vemos cómo se van argumentando, pues muchos de los abogados utilizan en sus argumentos pues referencias a los cómics, por ejemplo al Guantelete del Infinito, que lo tenemos muy reciente con la película Infinity War. Pues imaginaos en un caso en el cual pues se recuerda lo que ocurrió en la Guerra del Infinito, que la mitad de la población desapareció, y lo utilizan para defender a sus clientes. Como decimos, es un cómic muy divertido, no solamente por estas cosas. Vamos a ver que también Dan Slott es un autor que trabaja muy bien la información, saca un montón de villanos de la galería de Hulk, hasta hace chistes sobre ellos, porque parece que Hulk no tiene galerías de villanos, pues aquí se lo van a recordar. Y bueno, pues vamos a ver un montón de personajes invitados, es una sucesión continua de personajes, como por ejemplo el Doctor Extraño, Spider-Man, La Cosa, también villanos pues típicos de Hulk, pero otros que no son tantos, por ejemplo la Vega de la Demolición, Titania, que es una de las enemigas acérrimas de Hulk. Vamos a ver pues pasar todos estos personajes en situaciones pues muy divertidas. Aquí por ejemplo Dan Slott no utiliza el recurso de la cuarta pared, aquí todo queda concentrado en el cómic, pero esas referencias al propio universo de Marvel y bueno, pues todas esas historias alocadas hace que sea un cómic que se lee súper rápido, comprende el primer año de publicación, 12 números, que vamos, de hecho no hay ningún extra porque todo viene concentrado en este tomo, y la verdad es que se disfruta muchísimo. Decíamos, por ejemplo, que hemos visto aquí los villanos, las referencias que hay. Otra de las cosas que a mí me gusta de este cómic, que me encanta, es porque si os fijáis en la portada, tenemos la portada de Adi Granov, que yo fue cuando conocí a este ilustrador, a este genial ilustrador, que fue el encargado de las portadas. También tenemos en las portadas a Mike Mayhew, creo que también hacía portadas muy bonitas. Estoy aquí buscando, y la verdad que era otro de hecho, a mí cuando vi las portadas de Adi Granov me ha llamado mucho la atención. Y aquí tenemos las de Mike Mayhew, que también son grandes, muy bonitas.
Y sobre todo con ese estilo de, como dice el eslogan, de Hulka no aplasta, Hulka demanda. Así que está muy bien, muy chulo esta etapa. No sé cuántos tomos vamos a tener, pero bueno, la verdad es que yo estoy deseando ya tener el segundo recopilado en esta época. Yo no tenía todos, tenía algunos tomos, me faltaban bastantes, y de esta manera pues íbamos a poder tener completa esta etapa. Como decimos, yo creo que se le puede sacar muy pocos peros, porque en el guión es genial y en el dibujo también la cosa va muy bien. Tenemos a Juan Bobillo, que tiene una forma muy extraña de dibujar, que a lo mejor no es muy habitual en los superhéroes, tiene un trazo muy fino. Vemos cómo la voluptuosidad de Hulka es muy distinta a la que hemos podido ver con John Byrne, por ejemplo, o con el propio Paul Pelletier, que lo vemos más adelante, pero a mí me ha sorprendido gratamente porque su forma de dibujar está muy bien. Es un grandísimo dibujante, sobre todo para las escenas cotidianas está fenomenal, y esa forma que tiene de dibujar a Hulka pues la hace más entrañable todavía. Luego tenemos al espectacular Paul Pelletier, ¿vale? Que ya tenemos un poco más conocido de otros cómics. Y bueno, por ejemplo, vemos a Hércules, que es de los... siempre hay esa tensión sexual entre Hulka y Hércules, los dos con H, qué casualidad. Hace que la verdad que sea un cómic sea muy divertido. Pues tenemos infinidad de referencias. Tenemos, si Hulka es abogada, pues ¿por qué no que aparezca el Tribunal Viviente en sus páginas? Pues lo tenemos. Pues un montón de historias muy divertidas. Era muy difícil superar a John Byrne. Habrá gente que le gusta a lo mejor más la época de Byrne, a más gente que le gusta a Dan Slott. A mí me gustan las dos, o sea, cada una a su estilo. Las dos son muy divertidas. Y bueno, la verdad que es un toque que yo creo que este personaje debe mantener. Los siguientes intentos de colección que hemos tenido, pues bueno, tienen sus más y sus menos. La última recientemente, que ha sido cancelada, pues es complicado, porque hay que ser un genio, hay que tener mucho sentido del humor, de ser muy bueno, conocer muy bien el universo Marvel. Aquí Dan Slott, desde luego, nadie le puede reprochar nada en ese sentido. Por ejemplo, hay un momento en el juicio en el que Spider-Man demanda a JJ Jameson, lo cuenta en el prólogo David Hernández, pues que llega incluso a decir cosas como que, bueno, que durante que está un poco ocupado porque en esa misma semana, creo que era en ese mismo mes, tenía 12 asuntos que resolver, y eran justo las 12 apariciones que tenía Spider-Man en ese mes de publicaciones. Es algo que Dan Slott pues se documentó para ver cuántas veces aparecía en ese mes. Pues referencias así, la verdad hace que este trabajo pues sea una obra muy redonda, que os aconsejamos mucho. Yo creo que esto tenía que caer este mes, o si no, esperad al siguiente, cuando venga el segundo, y os compráis los dos. Y nada más, pues poco más. Si queréis comentarnos algo abajo, nos lo hacedlo. Os responderemos cualquier pregunta que tengáis sobre este título. Y como siempre, rápidamente cerramos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, pues dadle un like, que no cuesta. Si queréis compartirlo, pues hacedlo, que tampoco cuesta mucho. Y también, por supuesto, que si no os habéis suscrito al canal, pues suscribiros rápido, porque si no, haría como Hulka en el número 1 de John Byrne, iré a tu casa y romperé todos tus cómics de los X-Men. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Recordaros, como siempre, nuestras redes sociales que están a vuestra disposición, no solo los comentarios de YouTube, sino también las redes sociales, para preguntarnos cualquier cosa sobre Hulka o lo que queráis. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.